Buen día, compañeros. Estamos en el módulo de ginecología y obstetricia. El siguiente tema a tratar es el de puerperio. Mi nombre es Ricardo Fierros Torres, R1 de Medicina Familiar. Los objetivos que vamos a tener en cuanto al tema es ver los cambios anatómicos y fisiológicos postparto y sus probables complicaciones. Como tal, la definición otorgada por la norma oficial mexicana 007 es el periodo de reclusión que transcurre después del parto y se refiere a las siguientes 6 semanas. Una segunda definición, un poquito más completa, es el periodo comprendido desde el nacimiento del neonato y el alumbramiento hasta el restablecimiento de la fisiología a un estado no grávido, y lo va a clasificar en 3 niveles. Uno, que sería el clínico, que va a abarcar de 4 a 7 días posteriores, el anatómico, que va a llegar hasta los 40 días siguientes, y el tercero sería el fisiológico, que va a ir hasta la 6ª u 8ª semana después del evento. Hay una tercera que la va a definir como el periodo que comprende desde el final del parto hasta la primera menstruación. Y hay algunos autores que la van a catalogar hasta 1 año por retorno al sistema basal por parte de la madre. En cuanto a la clasificación, se va a dividir en el puerperio inmediato, que va a ser en las primeras 24 horas y que es el más importante, que hay que dar mayor vigilancia a la mamá y al bebé, pero principalmente a la mamá, con una monitorización constante. El segundo es el puerperio inmediato, que va a abarcar del 2º al 7º día, y el tercero es el puerperio tardío, que va a abarcar desde el 8º día hasta los 42 días. Ya los cambios anatómicos y fisiológicos como tal que se van a presentar, el primero van a ser los temblores, que se van a presentar de un 25 a un 50% de nuestros pacientes en los primeros 60 minutos, que también pueden ir acompañados de escalofríos o por una ligera rigidez. El siguiente cambio que se va a presentar es la involución uterina, ya que aquí va a haber un descenso ligero por debajo de la cicatriz umbilical del útero. Este va a completar, situarse principalmente en la pelvis verdadera a las 2 semanas, y durante este proceso va a haber una disminución tanto de peso y del tamaño del útero. Vamos a ver que en los primeros días va a haber una disminución hasta de 1 kilo y va a ser gradual de 60 gramos en las siguientes 8 semanas. Algo muy característico que se va a presentar a partir del segundo día en la mamá van a ser los loquios. Estos se van a presentar porque en la capa decidual que queda después del evento se va a diferenciar en 2 capas. La primera, que es la capa superficial, que esta se va a necrosar y va a originar el loquio como tal, y la segunda ya va a ser una capa más profunda que va a ir progresando a una proliferación del endometrio y nos va a dar las características de cada uno de los loquios. Vamos a ver que los primeros loquios en hacerse presentes van a ser los loquios rojo, o que también se les conocen como loquios rubra. Esos van a tener una característica de consistencia hemática y van a estar presentes del primero al tercer día. Los siguientes en presentarse a partir del 4º día hasta el 10º son los loquios serosos. Y por último, ya cuando prácticamente está restablecida, son los loquios blancos o alba, que van a ser a partir del día 11. Esta característica en los últimos loquios alba va a estar presente porque van a tener un alto contenido de leucocitos y poco líquido. Por eso van a tener esa coloración entre blanca amarillenta. El cérvix va a irse contrayendo lentamente y aquí van a ser visibles algunas pequeñas laceraciones a nivel del orificio cervical externo, las cuales se van a ir recubriendo posteriormente con la repitalización. A nivel de vulva y vagina, vamos a ver que esta se va a tornar suave
y va a haber una restauración de las rugosidades que fueron dañadas durante el mecanismo de trabajo de parto. A nivel de pared abdominal, vamos a ver que la piel se va a tornar laxa y aquí mencionaba la bibliografía que hay una pequeña diástasis de rectos. Prácticamente van a dar la apariencia de que va a continuar con el embarazo, pero pues prácticamente es por la prolongación y la ruptura de las fibras elásticas la que le va a dar esa apariencia. El ciclo menstrual, aquí los niveles van a estar bajos tanto de las gonadotropinas y de los esteroides sexuales. Aquí se va a hacer presente la primera regla después del parto, si no hay una lactancia como tal, a partir de los 45 días. Pero si se empieza a dar la lactancia, el ciclo menstrual se va a ir prolongando por inhibición de la hormona coriónica gonadotrópica. A nivel cardiovascular, vamos a ver que el volumen sanguíneo que se elevó durante el embarazo va a descender en un 16% en las primeras 24 horas. Esto va a condicionar que haya un aumento en el gasto cardíaco y después de 2 o 3 días prácticamente va a ser normal. Uh-huh. Todo esto va a ser porque se va a eliminar el 40% del volumen y esto se va a completar hasta las 6 semanas siguientes. A nivel hematológico, vamos a ver que va a haber un aumento en la masa eritrocitaria de un 15%, pero va a llegar a su normalidad ya cuando muere el eritrocito después de sus 120 días. Va a haber presencia de una leucocitosis mayor a 20,000 y va a haber una disminución de las plaquetas normalizándose a la semana. Algo muy importante que hay que ver a este nivel es el aumento del fibrinógeno y del factor 8 de la coagulación, porque estos nos van a determinar la mayoría de las probables complicaciones que se puedan presentar. Y los vamos a ver más adelante. A nivel del tracto urinario, vamos a ver que la vejiga va a estar incrementada tanto en su capacidad, por la distensión, el esfuerzo y obviamente el vaciamiento incompleto que va a estar presente. En el quinto día va a haber una diuresis puerperal, donde se va a invertir el volumen y va a haber una pérdida ponderal de 2 a 3 kilos. Eso es a grandes rasgos todos los cambios para que la madre llegue a su homeostasis. Vamos a ver ahorita las complicaciones que se pueden presentar dependiendo del puerperio. Vamos a ver que en el puerperio inmediato se puede presentar la hemorragia posparto, embolia de líquido amniótico, atelectasia, una coriamnitis, puede hacerse presente una trombosis venosa profunda o en su defecto un tromboembolismo pulmonar. Y lo que también es muy característico es una infección del tracto urinario o una pielonefritis aguda no complicada. En el puerperio inmediato puede hacerse presente también una hemorragia, igualmente una infección del tracto urinario, la trombosis venosa o la tromboembolia pulmonar, y aquí ya puede hacerse manifiesta una pequeña anemia. En el puerperio tardío vamos a ver que es común que haya infecciones puerperales, principalmente la mastitis y la endometritis. Estas dos prácticamente las vamos a ver en el siguiente tema, que es en el de lactancia. También se puede presentar una hemorragia tardía del puerperio, igualmente una trombosis venosa o la tromboembolia pulmonar, y independientemente del mecanismo que haya sido, puede ser una dehiscencia adherida o una dehiscencia de la episiotomía realizada, y que en subsecuencia puede dar una incontinencia urinaria fecal y puede persistir la anemia. Como tal, las principales complicaciones que vamos a ver y que son muy importantes para el puerperio es la hemorragia posparto, la atonía uterina y una inversión uterina. La que va a ser más frecuente va a ser la atonía uterina. Esta va a ser una incapacidad del útero para contraerse. Aquí hay que proporcionar masaje uterino y en su defecto el uso de uterotónicos que van a ser por 3 medicamentos principales. Puede administrarse oxitocina 5 unidades IV o 10 unidades a nivel por vía intramuscular.
la ergonovina, que pueden ser 0.25 miligramos intramuscular o 0.125 miligramos IV cada 5 minutos, llegando a tener un máximo de 8 dosis. O el Carboprox, que va a ser una dosis de 0.25 miligramos intramuscular, pero estas dosis se pueden estar repitiendo a los 15 minutos. Esta atonía uterina va a ser principalmente por un efecto de la anestesia, por una hipoperfusión de endometrio o una sobredistensión del trabajo de parto que se haya prolongado más de lo esperado. La hemorragia posparto la vamos a considerar una emergencia obstétrica, ya que es una de las 3 principales causas de mortalidad materna y se va a medir dependiendo de cómo se haya resuelto el parto y haya sido vía vaginal o abdominal. Se va a considerar una hemorragia posparto a nivel del parto si hay una pérdida de 500 mililitros y poscesárea si ya presenta más de 1000 mililitros. La inversión uterina también es una emergencia obstétrica, ya que como tal pues puede causar una hemorragia severa y en consecuencia pues provocarnos un estado de choque. Para valorar cada una de estas principales complicaciones que ya mencionamos, debemos de clasificarla si se va a considerar primaria o secundaria. Va a ser primaria si se presenta dentro de las primeras 24 horas y secundaria posterior a las 24 horas hasta 12 semanas. Aquí se va a hacer una evaluación de las 4T, que va a ser tono, tejido, trauma y trombina. A nivel de tono vamos a ver que vamos a poder identificar la atonía uterina, que es la causa más común de una hemorragia posparto, pero también puede corroborarse una infección intraamniótica, funcional o anatómica, o que sea por una relajación más de lo normal de los uterinos, ya sea por el uso de sulfato de magnesio y nifedipino. A nivel de tejido vamos a ver que no haya retención de cotiledones de la placenta, que haya retención de coágulos o que vaya a presentar un acretismo placentario. El trauma prácticamente nos va a ayudar para ver si hay unas laceraciones durante la cesárea, que no vaya a haber una ruptura uterina, una inversión uterina o que sea una complicación por parte de la episiotomía o por un desgarro cervical. Y la trombina lo va a dividir a su vez en causas preexistentes o adquiridas. Una preexistente sería la hemofilia, como habíamos visto con los factores de la coagulación, la enfermedad de von Willebrand o un antecedente de una hemorragia posparto previa. Si es a nivel adquirido, sería una trombocitopenia gestacional, un antecedente de preeclampsia más trombocitopenia, que haya presentado un síndrome de HELLP, que haya tenido una coagulación intravascular diseminada o un uso prolongado de anticoagulantes. Como tal, considerando todavía la hemorragia posparto, habíamos visto que podía llegar a un estado de choque. Estos se van a dividir en 4 clases y prácticamente lo que nos va a ir determinando y orientando es el pérdida de volumen, ya sea en porcentaje o en mililitros. Vamos a ver que la clase 1 va a tener una pérdida de 750 mililitros o el que equivale a un 15%. La clase 2 va a ir de la pérdida de los 750 a 1.5 litros de sangre, ya considerando una pérdida en porcentaje de un 15 a un 30%. La clase 3 va a ir de una pérdida de 1.5 a 2 litros de sangre, que va a equivaler entre un 30 y un 40%. Y la clase 4, que es un poquito más grave, es una pérdida mayor a los 2 litros de sangre, que equivale a más del 40%. Esto hay que considerarlo también mucho porque pudiera llegarnos a caer pues en un código rojo también. Como tal, en cuanto al tratamiento de la hemorragia posparto, vamos a ver que va a manejarse dependiendo de la causa que lo haya originado, pero todas van a tener un inicio en común, que va a ser canalizar 2 vías parenterales y prácticamente la reposición de volumen, que puede ser con solución cristaloide,
coloide o hemoderivados. Y aquí debemos de tener una toma de laboratorios que va a consistir en la biometría hemática, en los tiempos de coagulación y el cruce del tipo de la sangre para ver y utilizarlos en caso de que sean necesarios. Vamos a empezar por la más leve, por así decirlo, que sería la retención de restos placentarios. Aquí hay que hacer una revisión de la cavidad uterina y esta puede ser tanto manual como instrumentada. En caso de que haya una ruptura uterina, se va a tener que hacer una laparotomía y a su vez para ver que no hay una ruptura parcial o completa, que ahorita vamos a ver su continuación. Si hay una atonía uterina, como ya habíamos mencionado, que es la más común, aquí debe iniciarse primero con un masaje uterino y en consecuencia administrar tratamiento farmacológico. Si la respuesta es adecuada, vamos a tener que dar una vigilancia estrecha. Si se sigue manteniendo estable y la respuesta es adecuada, nada más estaría bajo observación. Si prácticamente no está controlada, aquí hay que iniciar de inmediato con tratamiento quirúrgico conservador, que es por una desavascularización uterina. Hay que hacer ligadura de las arterias hipogástricas mediante la técnica de Lynch. Si la respuesta es adecuada, se va a dar vigilancia estrecha. Si no, vamos a continuar con el tratamiento quirúrgico radical, que en el peor de los casos es la histerectomía. Si continúa el sangrado, vamos a ver que se va a tener que hacer una ligadura de las arterias hipogástricas y en caso de no haberse realizado, pues el empaquetamiento abdominal. Si realmente se logra controlar, pues solamente es vigilancia en unidad de cuidados intensivos de adultos. Y en cuanto a la ruptura, en caso de que no se lograra controlar, sería valorar primero mediante cierre primario o en su defecto con una histerectomía. En cuanto a las principales complicaciones que se pueden presentar, vamos a ver que son dos, las más comunes. La presencia de fiebre, que puede ser per se por el cuadro de trabajo de parto o por un cuadro infeccioso. Esta la vamos a considerar como la temperatura oral mayor a 38 grados en dos tomas diferentes. Y vamos a ver que si es a partir del segundo al 10.º día, ya es una complicación del posparto. Pero en realidad, a nivel fisiológico, vamos a ver que durante las primeras 24 horas puede haber una pequeña elevación de temperatura, pero pues va a ser por sí debajo de 38 grados. Si hay un cuadro de infección, puede ser por una complicación en cuanto a la episiotomía, que haya un daño en la herida quirúrgica y que puede ir acompañada de celulitis o induración, y a su vez acompañada con o sin descarga purulenta y con dolor o sin dolor. En cuanto a la depresión, la norma la maneja que es común durante los primeros 10 días y prácticamente es donde la madre se siente un poquito aislada y rechazada. Pero hay diferentes artículos que ya la manejan con un periodo más prolongado, que abarca prácticamente y la catalogan de los 3 a los 6 meses posteriores al evento, y lo catalogan como un cuadro parecido al trastorno depresivo mayor. Aquí el manejo hay que hacerlo en cuanto al uso de antidepresivos, ansiolíticos y terapia. Las otras complicaciones que serían como la mastitis o una mala técnica o por alguna complicación durante la lactancia, las vamos a ver en ese tema. Y eso sería todo durante el puerperio.